Es una realidad que hemos estado viviendo jurídicamente en Colombia muy grave, sobre todo porque estas denuncias falsas se camuflan como si fueran casos reales o situaciones reales. Y realmente en Colombia no existe suficiente seriedad investigativa, sobre todo en el campo de la psicología, cuando hay una simulación de víctima, cuando están mintiendo. Entonces estas denuncias falsas se camuflan. ¿Cuáles son las denuncias falsas más comunes en España? Lamentablemente va por temporadas, es como por modas. En principio eran las psicológicas, no necesitabas demostrar ningún tipo de lesión, con tu palabra era suficiente, porque es muy difícil demostrar para un hombre que no ha maltratado psicológicamente a una mujer. Las hacen por violencia intrafamiliar o por abuso sexual a niños, a sus hijos. Muy común una denuncia de violencia intrafamiliar o de abuso sexual infantil después de un divorcio, cuando se está en todo el tema de la custodia. Es una de las más comunes. Sí, justamente los estudios de Gardner han demostrado que puede ser las denuncias falsas dentro de procesos de guardia y custodia o procesos de alimentos o procesos de visitas, se dispara al 56-58% las denuncias falsas de abuso sexual. Están tremendamente relacionadas. Así que no es lo mismo una denuncia de abuso sexual en un contexto no familiar y en un contexto no de conflicto, por ejemplo, de pareja o conflicto de guardia y custodia. Por ejemplo, un vecino o un educador o algo, ahí sí la credibilidad es bastante alta y las falsas denuncias se disminuyen al 6%, pero en procesos de guardia y custodia, cuando hay tantos intereses económicos y afectivos, se disparan hasta ese porcentaje y yo creo que inclusive suben más de ese porcentaje. Casi siempre la mayoría de las personas que atendemos nosotros son padres, algunas madres, que todos están en procesos de guardia y custodia, han sido señalados o de abuso sexual o han sido señalados de abandono o negligencia, sobre todo en caso de mujeres, para poder obtener beneficios de estas personas que casualmente siempre son personas exitosas. Los padres alienados casi siempre son personas de bien, casi siempre son personas trabajadoras que cayeron de manera muy dócil frente a la seducción del alienador. Las personas denuncian por venganza y las personas denuncian por intereses económicos o por beneficios. He visto también muchas denuncias, por ejemplo, entre vecinos o una persona que ha recibido un dinero y su amigo o amiga le denuncia de abusar sexualmente de uno de sus hijos. Eso también es algo que he visto muy común. Entonces hay un tema de interés económico grande y hay un tema de venganza también grande o pues por obtener custodias u otros beneficios. ¿Qué tan fácil es llevar con éxito un proceso de una denuncia falsa? ¿Qué se necesita para hacer una denuncia falsa? Bueno, para que hagas una denuncia falsa, lo único que necesitas es ir a contar una historia a la fiscalía. Si eres mujer, tienden a creerte todo. Y si eres menor, también. De hecho, los protocolos de la fiscalía plantean que no se debe dudar de la víctima, de la historia de la víctima. Entonces, lo único que necesitas es eso. Yo he encontrado un modus operandi bastante interesante, sobre todo en las denuncias de violencia intrafamiliar. En esas denuncias la mujer provoca una situación en la que tenga un encuentro físico con el hombre. Entonces, por ejemplo, ella lo golpea, lo aruña, bueno, hasta que el hombre se la empuja, por ejemplo, para quitársela de encima y ella inmediatamente va a la EPS. Es decir, si yo voy a un hospital y digo, peleándome con mi marido me zarandeó y me duele el cuello, no hay ninguna evidencia física, pero se emite un parte de lesiones, con lo cual hay una prueba utilizada en un juicio, aunque sea pues descafeinada y aunque sea prefabricada, para conseguir esta condición de víctima. Ellas van a la EPS, manifiestan, me duele aquí, me duele allá, la EPS simplemente transcribe y coloca que es un caso
de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. ¿Por qué lo escribe? Porque ella se lo está reportando y el médico pues no puede hacer el cambio, eso es algo que él tiene que transcribir. Algunos profesionales son lo suficientemente responsables para poner entre comillas lo que dice la persona, otros no, otros anotan todo, entonces tú no sabes qué dijo la persona y qué está aportando el médico. Bueno, después de eso van a la Dijín con eso, pero lo interesante aquí es que no van a medicina legal inmediatamente, van a medicina legal 15 días después y van con fotos. Entonces llevan la historia y salen con fotos de morados en varias partes del cuerpo que en muchas ocasiones no coinciden con la cita inicial, con la consulta por urgencias. Entonces llegan con sus fotos, llegan con la consulta de urgencias, llegan con su historia y el médico de medicina legal, ¿qué hace? Transcribe. Y basado en eso, que ya a los 15 días no tienen morados, porque se supone que ya pasaron, pero pues están las fotos, transcribe y le da una incapacidad, que generalmente son muy altas, de 17 días, 15 días, 20 días. Y ya con eso tienen un caso. En esta prefabricación de pruebas para la denuncia falsa, ¿se puede llegar a engañar a un médico o se puede llegar a engañar a un psicólogo con el fin de preconstituir una prueba? Sí, claro, puedes engañar al profesional de la salud. Nosotros como psicólogos, e incluso los psiquiatras, nos basamos en lo que la persona nos está diciendo. Tú le preguntas si tiene antecedentes y si la persona te dice que no, pues tú no puedes entrar a hacer una búsqueda en su EPS. Tú simplemente dices, listo, no tiene antecedentes. Ya ahí hay un engaño. Ya a nivel forense, si tú realmente diagnosticas una depresión en una persona, o un estrés postraumático, o cualquier síntoma patológico, pues, si lo diagnosticas actualmente, tú debes, en la parte forense, correlacionar si ese síntoma se deriva o no de los supuestos hechos denunciados, porque puede que el síntoma sea real, pero que no se derive de esos hechos. Eso es una correlación que tienes que hacer a nivel forense, no a nivel clínico. Ese es un gran error que están cometiendo los profesionales de la salud, que hacen una valoración clínica y están haciendo una correlación de hechos que no les corresponde, porque para hacer esa correlación tú debes aplicar unos protocolos forenses y tú debes basarte en unos elementos materiales probatorios a los que no tiene acceso un médico o un psicólogo clínico o un psiquiatra. Exacto, no tienen una persona de la EPS o un psicólogo particular, no tiene acceso a los elementos materiales de prueba. Luego no puede correlacionar de manera forense el evento con las consecuencias que tiene. Ahora, una persona puede venir y hacerte toda una descripción de síntomas, pero si tú no tienes elementos materiales que te prueben, que te demuestren que esos síntomas son ciertos, pues tú solamente puedes valorar con lo que está allí. Ahora, existen pruebas psicotécnicas especializadas para tú valorar la personalidad y para valorar si hay algún trastorno de depresión, de ansiedad o alguna otra cosa. Pero generalmente los profesionales de la salud no las aplican. Se limitan a hacer una entrevista y de la entrevista sacar una valoración determinando que hay un estado emocional y porque la persona les reporta, ese estado emocional se deriva del supuesto hecho. En los casos que usted ha visto un ejemplo de cómo se utilizaría una consulta médica, por ejemplo, para preconstituir una prueba, ¿cuál sería un ejemplo como para entenderlo más claro? Bueno, tenemos el tema de la parte médica y el tema de la parte psicológica y psiquiátrica. Si es en el campo psicológico psiquiátrico, que es el mío, lo que hacen es que piden una cita en la EPS y van y cuentan que están tristes, que no pueden dormir y dan todos los síntomas o bien que hayan leído o bien que creen que se dan para obtener el diagnóstico generalmente de depresión, lo cual a nivel forense está absolutamente errado. Entonces ese diagnóstico de depresión no se deriva de una violencia intrafamiliar, ¿listo? Entonces lo que hacen es eso. Hay una de las características y están los protocolos de simulación de víctima y es que la víctima solo asiste a valoraciones, pero no hace un proceso psicológico ni psiquiátrico o deserta del proceso. Entonces no es tan víctima, solo está buscando diagnósticos. Entonces, para preconstituir pruebas. Para preconstituir pruebas. Entonces,
siempre está disponible para que le diagnostiquen, pero cuando tiene que hacer proceso terapéutico ya no creen los psicólogos, ya no le gusta medicarse y no hacen procesos terapéuticos. Esa es una característica típica de las víctimas simuladas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que una persona simplemente entra en Google y busca síntomas de la depresión, le aparece una serie de síntomas y eso que leyó en Google va y le dice al médico, oiga doctor, es que tengo esto, esto, esto y esto, y entonces... Sí, a mí me da hasta risa leer porque tú encuentras unos patrones idénticos, entonces encuentras hasta las mismas palabras en unos casos y en otros, aún en diferentes ciudades. Y tú dices, este es un libreto, y yo me cuestiono, ¿quién está generando el libreto? Sí, porque lastimosamente, digamos que la parte técnica del abordaje infantil se le dejó a algunas organizaciones de carácter feminista. Al mantenerse estas organizaciones siendo operadores del gobierno sobre el cuidado de los niños, pues se generó una línea de trabajo histórica de más de 30 años en que solo organizaciones donde dibujan a la mujer como santa, como buena y a los hombres como lo contrario, genera entonces una pauta de abordaje siempre sesgada y pues básicamente una organización feminista nunca va a encontrar que el hombre puede tener algo bueno. Es, digamos, creo yo, una de las debilidades que ha tenido el gobierno colombiano al dejarle la responsabilidad del cuidado de los niños solo a la imagen de lo femenino y suprimiendo la imagen de lo masculino como un factor protector o como un factor positivo para el crecimiento de los niños. Un ejemplo básico es que tú ves en medicina legal que hasta ahora están abordando el tema de la alienación parental, cuando esto lleva desde el año 85 de publicaciones científicas. Muchas veces medicina legal decía que ellos no valoraban la alienación parental porque es que no existía en los textos científicos cuando sí existía. También tú puedes ver en bienestar familiar que está el concepto de madre comunitaria. Y hay muchísimas madres comunitarias que afortunadamente han luchado por sus derechos y cada vez son más sólidas, pero padres comunitarios solo había uno y era indígena y era porque en la zona donde trabajaba este hombre no había un referente de cuidado. Ahí es claramente visible el sesgo que hay frente a lo masculino en este país, donde todos los niños deben estar con las mujeres y los hombres no deben estar cerca de los niños porque los hombres son, no sé, son desordenados o porque no son responsables o son poco cuidadores. Esos sesgos de género son los que han fomentado que el gobierno no haya cambiado la manera de abordar la protección de los niños y se le delegó esa responsabilidad durante muchos años a organizaciones de tinte feminista o organizaciones con sesgos. Se habla últimamente de carteles, ¿no? Del cartel de la infancia. Yo pensaría que hay un cartel de la violencia intrafamiliar, porque pues todas las leyes de Colombia tienden a proteger y a veces sobreproteger a la mujer. Entonces ellas se aprovechan de eso, ¿sí? Otra cosa que he encontrado también en mi práctica profesional es que hay muchos psicólogos inexpertos que no tienen suficientes bases científicas para hacer dictámenes, para hacer valoraciones clínicas, mucho menos forenses. Entonces ellos van y transcriben, se parcializan y terminan dando dictámenes también, que los pasan como dictámenes periciales, que realmente son simples valoraciones clínicas, pero los toman como dictámenes periciales y esas son las bases para las denuncias. Los casos que yo he tenido de violencia, en todos ellos las presuntas víctimas mujeres han tenido intentos de suicidio, han tenido historial de depresión previo incluso a conocer a su pareja, expareja. Pero lamentablemente en el sistema penal, cuando tú solicitas que te den la historia clínica previa de la víctima psicológica, te la niegan, porque dicen que no se está investigando a la víctima, que se está investigando el hecho y a la persona. No te permiten mostrar toda la contextualización que hay para desenmascarar la verdad. Se limitan a un hecho. Y eso les facilita utilizar todo esto para el éxito de la denuncia falsa. Claro, es tan grave
que no se aplican protocolos de simulación. Existen protocolos de simulación de víctima. Y en esos protocolos tú debes revisar el contexto, debes revisar la personalidad de cada uno, debes comprender, debes saber si la mujer es una mujer que ha tenido una historia de victimización o es una mujer que tiene algún trastorno mental o emocional, para saber si está simulando o no ser víctima. Pero en Colombia no permiten eso, porque la víctima es incuestionable. Y cuando tú vas a exponer que esta persona tiene una depresión ahorita diagnosticada supuestamente por esa agresión, pero tú vienes a demostrar que esa depresión viene años atrás de haber conocido a su expareja que está acusada, te lo niegan porque te dicen que estás revictimizando y que tú no debes cuestionar a la víctima. Entonces, claro, eso permite que solo con que tú digas, me hizo, y cuentes una historia, que muchas veces es una historia totalmente fantástica, que no tiene un respaldo con los elementos materiales probatorios que existen, que no tiene un respaldo en las leyes básicas de la física, pero se acomodan en juicio, no te permiten hacer un interrogatorio en juicio donde tú describas bien la escena porque revictimizas. Entonces simplemente con que la persona venga, cuente 2 o 3 cosas es suficiente para poder condenar a una persona. Si un padre teme que le vayan a denunciar por violencia de género, lo primero que debe hacer es nunca acudir ni a recoger a sus hijos ni a entregar a sus hijos, ni solo ni sin una grabadora o cámara. Es decir, todos mis clientes, el primer consejo que les doy es acudir a todos los lugares grabándolo con una cámara, guardando estos archivos sin modificarlos y sin tocarlos, a cualquier sitio en el que estén, cualquier lugar en el que estén, que paguen con tarjeta, que se dejen ver, para poder tener pruebas de si les acusan de que estaban en otro lugar, poder demostrarlo. Si la denuncia, en cambio, temen que puede ser por un maltrato hacia los menores, antes de entregarlos a la madre deben pasar un reconocimiento médico, no deben quedarse nunca a solas en casa con los niños. Si temen que de verdad esta denuncia es real, o sea, si ese temor es real, no deben quedarse nunca solos en casa con los niños. Pueden llamar a una madre o una hermana, mejor si el testigo es mujer. Yo recomiendo hasta a mis clientes que tienen niños pequeños y que han amenazado con denunciarles, que incluso no los duchen durante un periodo de tiempo prudencial, pues que sea una hermana, una abuela, quien duche a los niños, vista a los niños. Yo así evité que un chico de 32 años acabase con sus huesos en prisión. O sea, son recomendaciones sencillas, que es verdad que convierten tu vida en un gran hermano, es una exposición total, es un control total. Tienes que recordar dónde has estado, con quién, cuándo. Algo que a un ciudadano normal o a una ciudadana no se le pide. A mí sé que nadie me va a pedir que justifique dónde he estado pues, el 9 de marzo. Pero si soy hombre, puede que se me pida que justifique dónde he estado el 9 de marzo. Y si no puedo justificar dónde he estado, puedo acabar condenado. Si la señora que me denuncia mantiene su versión, como comentábamos antes. Entonces hay que tomar una serie de medidas y debe tomarse muy en serio. O sea, hay gente que esto es como una película de ciencia ficción, pero estas cámaras, estos pequeños dispositivos, han salvado a muchísimos hombres, a muchísimos. Ha de grabarse todo, documentarse todo y sobre todo tomárselo en serio.